El libro de los Hechos, capítulo 4, dice la bendita palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 22. Sean ustedes muy bienvenidos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio de hoy martes 11 de enero del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Qué bendición poder venir a refugiarnos y comenzar este nuevo año ya laboralmente hablando, ministerialmente hablando, en todas nuestras actividades, precisamente buscando el mejor lugar, venir bajo la sombra del Omnipotente, es decir, del Dios Todopoderoso, que nos capacita, que nos da las fuerzas, que nos da la capacidad, la
voluntad de poder hacer todo lo que está en nuestros planes para este nuevo año. Así que lo felicito, la felicito por ese nuevo comienzo, y qué mejor que venir una vez más bajo la sombra del Omnipotente a refugiarnos en su palabra por medio del Espíritu Santo, lo que tiene que decirnos. Por eso dice Pablo, la palabra, o mejor, la fe, es la que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y las columnas, digámoslo así, que sostienen nuestra vida cristiana, pues es la fe. Es la fe, no hay otra forma, es la fe. Es decir, las cosas de Dios hay dos caminos. Uno, o se cuestiona, o dos, se cree por la fe. Así que el mismo Señor dice por allá en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerque a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le hallan, de los que le buscan, perdón. Así que no hay dos términos, no hay más términos, no hay más caminos, no hay más rutas para los asuntos espirituales. Cuando venimos a la Biblia nos quedan dos opciones. Una, o cuestionamos todo lo que dice la Biblia, o dos, lo creemos por la fe. Entonces, que Dios nos ayude en este nuevo año, en todos estos estudios que estamos realizando, a creerlos, a creerlas, a interiorizarlo, a que verdaderamente lo que el Señor nos quiera enseñar este año, si a bien tiene, atraviese nuestras vidas y potencie nuestra fe. Esas dos columnas que son las piernas de nuestra fe, valga la redundancia, para estar sostenidos en medio de tantas y tantas situaciones que atentan precisamente contra ella, es decir, contra la fe. Dice por allá que con la fe es que apagamos todos esos dardos del enemigo, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Bien, hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hoy vamos a empezar a mirar, después de que Pedro ha predicado, allá en el capítulo 3, capítulo 2, después de que se han convertido 3,000, ahora me dice que se están convirtiendo 5,000, ha habido un acontecimiento en el templo, allá una sanidad milagrosa, que esto causó asombro en el pueblo, y Pedro vuelve y predica. Pues como es costumbre y como el Señor ya había anunciado a sus apóstoles, Él les había dicho que irían a sufrir persecución por causa de su nombre, que el mundo secular los iría a aborrecer, que irían a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Pues no es curioso que Pedro ha terminado de predicar en el nombre de Jesús y ahora se levanta la oposición. Se levanta la oposición no a ellos, a Cristo. La oposición hacia Cristo, y estos líderes religiosos del judaísmo oficial pues ahora van a empezar a chocar contra esa iglesia nuevita, contra esa iglesia que están haciendo. Recuerde que allí se inicia la iglesia. Están empezando ese grupo de personas allí a reunirse, a tener todas las cosas en común, a participar del pan, a participar de las oraciones, a participar de la sana doctrina. Y todo esto causa un revuelo cuando los líderes del judaísmo empiezan a mirar que la gente, el pueblo, se está volcando hacia ellos para seguirles. Esto causa envidias, causa celos, causa enojo allá a los líderes religiosos de Israel, y empieza una persecución contra la iglesia, pero no contra todos, porque la persecución contra la iglesia por lo general siempre ha sido contra los líderes de la iglesia, siempre por lo general ha sido contra las cabezas. Y en esa época se cuenta que cuando había una persecución hacia los líderes y se sentenciaba a los líderes a morir por la causa de Cristo, muchos hermanos de la iglesia decían: si va a morir mi líder, yo también quiero morir con él. Es decir, era tan tremenda la convicción que había en Cristo de estos, que si mataban a su líder, ellos también se hacían
matar, es decir, la iglesia del común, los hermanos comunes y corrientes, los que no tenían ningún liderazgo. Ellos tan pronto veían que iban a matar a su pastor, ellos decían, también mátenos a nosotros. De hecho, inclusive, ellos se quedaban días y noches enteras allá en las cavernas donde enterraban a sus líderes. Allá se quedaban viviendo para estar cerca de sus líderes a pesar de que ya estaban muertos. Era tanta la convicción que había en aquella época que era una convicción firme, era no dada por ellos, era dada por el mismo Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar esa persecución que empieza a desatarse allá en el libro de los Hechos capítulo 4. Abra su Biblia ahí en Hechos 4. Y vamos a mirar los primeros versículos que dice allí acerca de esa persecución. Versículo 1 al 4 del capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo. ¿Cuáles ellos? Pues el único que está predicando es Pedro. Pero recuerde que cuando Pedro predica, los otros se ponen de pie para afirmar y confirmar que lo que Pedro está diciendo es real. Entonces dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000, ¿sí? Ya no eran 3,000, ahora eran 5,000. ¿Dónde se había dado esa conversión? Allá en el templo, allá donde estaban en la hora de la oración, después del suceso de la sanidad del cojo. ¿A quiénes se arrestan aquí? ¿Quiénes son los arrestados? ¿Todos los 12? No, aquí únicamente quienes llaman para rendir cuentas, el Sanedrín llama a Juan y a Pedro. Ya habíamos hablado en días anteriores acerca del compañerismo que había entre estos dos. Entonces mire que Juan y Pedro son arrestados. Y aquí pues nos damos cuenta que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el favor del Señor, por el propósito del Señor, Pedro pudo terminar su discurso, pudo terminar la proclamación del Evangelio en el templo antes de ser interrumpido. Si notamos esto, mire que los líderes no lo interrumpieron. El Señor permitió que Pedro concluyera su discurso. No fue interrumpido por los representantes del judaísmo oficial. No fue interrumpido por el poder humano, digámoslo así, el poder humano que llevó a Cristo a la muerte en la cruz. Era de esperar pues que esta reacción contraria pues no nos extrañe. Como bien lo dije hace un momento, pues se hubiese más bien tardado. Eso sí nos extrañaría, ¿por qué no lo interrumpieron antes? ¿Por qué permitieron que predicara? ¿Por qué permitieron que la gente empezara a convertirse? Muchos creyeron, dicen que se convirtieron 5,000. Así que, ¿por qué se permite que estos terminen la predicación? Y pues eso sí es lo extraño, y dando lugar más bien a los apóstoles para que pudiesen colocar, digámoslo así, firmemente los cimientos de la iglesia en Jerusalén. Entonces ya con 5,000 y 3,000 ya van 8,000 convertidos, y a 8,000 convertidos en este movimiento nuevo, que era nuevo para ellos, pues ya es difícil de desarmar. Es decir, y mire que hasta este momento ellos no habían sido interrumpidos al inicio del discurso, no habían sido interrumpidos a la mitad del discurso, de los dos discursos que hace Pedro hasta aquí. Y sin embargo, mire que de alguna manera Dios permitió que hubiera ese stand-by de parte de los judíos antes de levantarse contra Pedro y contra Juan. Pues aquí vemos que definitivamente no cabe duda de que el ministerio del Señor, el ministerio, digámoslo así, de la tumba vacía del Señor y los asombrosos acontecimientos del día del Pentecostés, conocidos por todo el pueblo, el acontecimiento de la resurrección, el acontecimiento de la ascensión del Señor, habían producido
digámoslo así, una especie de parálisis moral y espiritual en estos líderes religiosos. Estaban atónitos, estaban asombrados, acontecimiento tras acontecimiento después de la muerte de Jesús. Ellos pensaban que se habían salido con la suya, que habían salido victoriosos. Cuando Jesús muere en la cruz, dijeron, por fin nos quitamos este revoltoso de encima. Pero resulta pues de que llegue un acontecimiento. Jesús resucita al tercer día. Otro acontecimiento que eso llega a oídos del liderazgo del judaísmo. ¿Cómo sí que hay que Jesús resucitó? Que está por ahí dando vueltas, apareciéndosele a muchos, como bien dice Lucas en su escrito acá, dice, apareciéndosele a muchos con pruebas indubitables. Esto lo sabía el liderazgo judaico, esto lo sabía el Sanedrín, y esto los había causado una impresión, esto les había causado, digámoslo así, pánico, estaban paralizados, moral y espiritualmente hablando. Ahora se levantan este par de personajes como Pedro y Juan y los discípulos, hombres que, como dice el texto mismo, sin letras, del vulgo, y se levantan a predicar, y cómo la gente lo sigue, cómo la gente empieza a creer, y todo esto, y ese acontecimiento del Pentecostés, donde empezaron a hablar en idiomas, y todos esos acontecimientos están llegando a oídos del liderazgo. Ellos están paralizados, están atónitos de todo lo que está sucediendo, acontecimiento tras acontecimiento después de la muerte de Jesús. La cuestión no paró ahí, la cuestión antes se puso más creciente, la cuestión se puso más tremenda al ver que pues Jesús, por lo menos cuando hacía milagros, pues bueno, ya la gente lo conocía, pero después del acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, vienen acontecimientos donde el Señor da por sentado, como hoy en día decíamos en días anteriores, que en su nombre seguiría, continuaría este ministerio. Así que estos estaban paralizados hasta el punto que no pudieron reaccionar hasta ver la proclamación pública. Llegó un momento en que ya no aguantaron tanto asombro, tantas situaciones que se estaban dando. Inclusive ya cuando ellos están tal vez indagando cuál es el suceso, por qué el suceso que se está dando en el pueblo, pues la única respuesta que ellos han recibido es que todo esto está girando alrededor del Cristo resucitado. Y ellos, si supuestamente pensaban que se habían salido con la suya, ahora como sí que este Jesús resucitado está constituyendo nuevamente una amenaza tan real a la posición de estos líderes y a sus privilegios, porque es como si estuviera Cristo mismo en la misma presencia durante el ministerio terrenal, que ellos se habían sentido amenazados, pero ahora posterior a esto, a su muerte, ahora siguen viéndose amenazados por el nombre de Jesús. Ahora no está Jesús presente, pero sin embargo la amenaza continúa, porque el pueblo está dejando de creer en ellos y se están yendo hacia los apóstoles, no por los apóstoles, sino por lo que está sucediendo a través de los apóstoles. Así que la popularidad de estos frente a las multitudes, pues en la primera etapa de su testimonio fue motivo también para que los líderes procedieran allí con cierta prudencia. Ellos veían que la gente estaba yéndose tras estos líderes. Sin embargo, por un lado, pues al ver que el pueblo, las masas, están siguiendo a estos, por prudencia de alguna manera se detienen antes de actuar. Así que ellos, dice allá en el primer versículo de Hechos 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. ¿Sí? ¿A dónde vinieron? Vinieron a estos dos que estaban allí predicando, compartiendo. Pero ¿cómo sí? ¿Qué está pasando aquí? Así que los representantes del judaísmo que se mencionan aquí eran, pues, por un lado sacerdotes,
y la casta sacerdotal. Había varios grupos en Jerusalén en esos tiempos, especialmente dos fuertes. Uno eran los fariseos y el otro los saduceos. Los fariseos eran más dados como al pueblo. Los saduceos eran la casta de la nobleza, de la gente adinerada. Y de esa casta procedía los sumos sacerdotes. Entonces, quienes conformaban ese Sanedrín, quienes conformaban ese liderazgo del judaísmo, pues eran los sacerdotes, y entre ellos había alguien que se llamaba el jefe de la guardia del templo. Oiga esa expresión, el jefe de la guardia del templo. O sea, ¿a dónde es que se ponen guardias? Pues guardias se ponen en lugares, pero en el templo. Y también estaban allí, como bien dije hace un momento, esa casta de la nobleza. Los sacerdotes eran de ellos. No todos los sacerdotes, tampoco hay que hacer la claridad, no todos los sacerdotes que eran de los saduceos, recuerden, no de los fariseos, sino de los saduceos, no todos ellos, sin embargo, eran enemigos de Jesús. No todos. Encontramos por allá más adelante en Hechos capítulo 6, en el versículo 7 dice, y crecía, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿sí? Pero muchos comprendían que este nuevo movimiento amenazaba sus intereses creados, es decir, los opositores de Cristo, y además, siendo en su mayoría de esta casta saduceos, pues se disgustaron en gran manera, ya no aguantaron más al oír la proclamación de la doctrina de la resurrección de los muertos en la persona de Jesús. En este caso, el jefe de la guardia del templo era alguien escogido entre las principales familias sacerdotales, y eran establecidos, ese guardia del templo o la guardia del templo era establecida por el mismo Estado, es decir, por el mismo Imperio Romano. ¿Para qué? ¿Para qué los ponían? Pues los colocaban allí para garantizar, por un lado, la tradición religiosa y guiar a la autoridad pública en el desempeño de sus deberes con las divinidades. Es decir, hemos dicho en días anteriores que dos pilares principales del Imperio Romano eran, por un lado, la religión y por otro lado, la política. Y si usted nota, cuando Jesús, antes de llevarlo a la muerte, pasó por dos juicios que según ellos eran dignos de muerte. Uno, que se atreviese a levantarse contra la religión; otro, que se atreviera a levantarse contra la política. Por eso es que usted ve que a Jesús se le hacen dos juicios, aunque amañados, pero según ellos eran juicios que debían llevarse, porque se estaba atentando contra esos dos pilares. Cuando Jesús dice, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que no cree en el que ha sido enviado, pues no está creyendo, porque ellos creían en Dios, pero querían matar al Hijo. Entonces, esa causa de que Jesús diga, yo soy Hijo de Dios, eso era contado como blasfemia. Entonces, Jesús no solamente decía, yo soy Hijo de Dios, sino que además dice, yo soy el Rey de Israel. Lo presenta Mateo, así de esa manera, como el Rey de los judíos. Entonces, para el concepto judío, ellos, a pesar de ser esclavos del imperio, ellos decían, pero aquí el único rey que nosotros conocemos se llama Augusto César. ¿Cómo va a decir este que es rey? Eso para el imperio era una amenaza, era como un golpe de estado. Entonces antes, porque eso no solamente Jesús se decía que era rey, había mucha gente como los celotes, que eran prácticamente gente armada, que también buscaban la forma de derrocar ese imperio. Entonces cada grupo que se levantara y a irse contra el imperio, contra los gobernantes, pues tenía que ser crucificado. No solamente Jesús fue crucificado, lo castigaban, lo llevaban a la muerte, y la muerte era de cruz. Así que por eso es que Jesús hacen dos juicios ahí amañados, sin embargo, para tener la justificación de alguna manera de condenarlo a muerte. Entonces, esa casta de los sacerdotes, ellos eran encargados de preservar eso, de preservar el orden dentro del recinto del templo,
y teniendo a sus órdenes, óigame bien, un cuerpo de escogido de la casta sacerdotal de los levitas, porque recuerde que la casta del Antiguo Testamento, el linaje sacerdotal venía de los levitas, de Aarón, de allá con sus hijos, y empieza ese linaje sacerdotal allá desde el Antiguo Testamento. Pero aquí los sacerdotes son impuestos por el mismo Imperio Romano. Sin embargo, esos sumos sacerdotes, esa guardia del templo, pues usa de aquellos que traen ese linaje sacerdotal allí para de alguna manera copiar, digámoslo así, aprender el ritualismo. Y recordemos que no solamente era el cristianismo naciente, habían otras corrientes también religiosas, idolátricas, que el imperio no impedía que ellos practicaran sus ritos a sus dioses. Es más, ellos lo permitían. ¿Por qué? Porque esto, según el imperio, esto hacía que el imperio, todos aquellos que oraran por sus dioses, pues eso haría que el imperio se mantuviera fuerte. Así que a ellos les convenía tener esa casta religiosa. Sin embargo, era una religión pagana que iba simplemente buscando intereses de que esos dioses, incluyendo el dios de los judíos, que mantuviera firme el imperio romano. Entonces eso no se les prohibía. Lo único que sí se les prohibía era que causaran desorden público. Mientras no causaran desorden público, fuera la casta que fuera la doctrina que fuera la secta que fuera religiosa, no les interesaba tanto que practicaran su religión. Lo que sí causaba furor era que hubiese revueltas, que hubiese casos de ese tipo. Por eso vemos la razón por la cual van a perseguir a Pedro y a Juan, porque la gente se está moviendo a seguirlos. Entonces esto para el Imperio Romano, ellos vivían con el temor de que se levantara el pueblo y los derrocara. Entonces por eso es que ellos empiezan a reaccionar. Entonces esa línea sacerdotal impuesta por el imperio usaba de algunos levitas que venían de la casta de Leví, del sacerdocio judío, pues simplemente para que de alguna manera pudieran enseñar cuáles eran los rituales, las ceremonias de tipo ceremonial. Entonces podríamos decir que a estos levitas les pasó lo mismo que le pasó a Mateo. ¿Qué le pasó a Mateo? Mateo pues era un hombre judío, sin embargo él se vendió para trabajar para el imperio recaudando los impuestos. Estos sacerdotes pues prácticamente podríamos decir que era lo mismo, a pesar de que eran de la casta levítica de los judíos, pues ahora estaban trabajando para la guardia del sacerdocio de los romanos. Jerárquicamente, estos sacerdotes seguían en importancia al sumo sacerdote. En los evangelios, por ejemplo, se nos habla de la oposición al ministerio del Señor. Procedía mayormente de la secta de los fariseos, por ser estos los defensores de la tradición de los ancianos, se llamaba así. ¿Por qué tradición de los ancianos? Porque algo particular que tenían los fariseos, esta secta, era que agregaban tradiciones humanas a la ley. Es decir, ellos, por ejemplo, decían que los sábados no se podía hacer ningún oficio porque eso traía contaminación espiritual. Entonces llegaban al colmo de que si una gallina ponía el huevo un sábado, pues no se lo comían porque su tradición no se lo permitía o se lo prohibía. Pero esas eran tradiciones humanas que ellos habían impuesto sobre la ley al pueblo. Por eso Jesús más adelante les dice, ustedes escribas y fariseos, les dice, ustedes ponen cargas sobre el pueblo y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren tocar, les dice por ahí el Señor, precisamente por eso, porque ellos estaban más pendientes de las tradiciones, de cumplir con las tradiciones humanas, más que inclusive de la misma ley. Así que estos hechos de la secta, o mejor, estos eran los fariseos. Sin embargo, la secta de los saduceos, pues ellos suelen dirigir sus ataques ahora a la iglesia. Ahora se vienen contra Pedro, ahora se vienen contra Juan. No solo por el interés de defender aquí, digámoslo así, el sistema sacerdotal, sino también por su odio al concepto de la resurrección
corporal admitido por los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando Pedro está poniendo por sentado la doctrina de la resurrección de Cristo, pues esto causa más dolor, más envidia, más resentimiento, digámoslo así, más resentimiento dentro de la casta de los saduceos. ¿Cómo si que estos están hablando de que Cristo resucitó, si ellos decían no creer en la resurrección? ¿Quiénes? Los saduceos. Dice por allá Lucas 20, miremos lo que dice Lucas 20, 27, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esa es una pregunta cauciosa de los saduceos, para ver en qué opinaba el Señor. Sin embargo, el Señor le dice, no, porque ellos son hijos ahora de la resurrección, y ya pues ni se casarán, ni se darán en casamiento. En Hechos 23, dice ya Pablo, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Sí nota? La división que se causa por el hecho de la resurrección entre estas dos corrientes de fariseos y de saduceos. Ahora volvamos a Pedro y a Juan, que habían subido al templo sobre las 3 de la tarde, dice que era la hora de la oración.
y los acontecimientos que se dieron allí, pues que hemos considerado, ocuparían muy seguramente un par de horas posteriores a ese evento. De modo que podríamos decir que el día posiblemente ya declinaba, dice el texto, que cuando sobrevinieron los emisarios del templo del judaísmo, pues no siendo posible convocar el Sanedrín, porque ya era tarde, ya caía el día, por eso la guardia del templo y los levitas allí llevaron a los apóstoles, como nos dice el texto, a unos calabozos. Dice que los metieron allí, que se hallaban en el área del templo, con el fin de hacerles comparecer delante del consejo del Sanedrín, pero al día siguiente. Sin embargo, la palabra de Dios no estaba presa. Y el mensaje de Pedro, lo más interesante aquí, fue bendecido de tal manera que 5,000 varones se convirtieron al Señor. 5,000 varones israelitas aceptaron a Jesús como su Mesías. Puede que estos dos los hayan echado a la cárcel, pero la palabra de Dios seguía corriendo y causando un efecto. ¿Cuál era el efecto? Que 5,000 varones, dice, se habían convertido, lo que eleva este número a la cifra de 8,000, sumando los 3,000 y hablando solamente de varones allá en los versículos o en los capítulos anteriores. Pero dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Así que si añadimos el número de mujeres que creyeron, comprenderemos que la primera iglesia local era tan numerosa que su misma presencia tenía que hacerse sentir con poder en una ciudad que relativamente era pequeña como Jerusalén. Entonces, más o menos alrededor de 10,000 personas en esa ciudad, eso tiene que causar un impacto. Causa un impacto. Juan está con Pedro en la cárcel, pero lo que interesa aquí es que la palabra, como decíamos hace un momento, no estaba presa. La palabra estaba creciendo, estaba corriendo. Y dice en el versículo 5, dice, aconteció al día siguiente. Recordemos que a Pedro los echaron a la cárcel porque ya estaba prácticamente declinando el día y ya no era imposible que se reuniera el Sanedrín en un juicio. Entonces tocaba esperar hasta el día siguiente. Esa noche los ponen en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro. Aquí cuando habla de Juan, no es Juan el apóstol, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Miren, nada más y nada menos, la jerarquía aquí en pleno, reunidos. ¿Y qué pasó en ese consejo? Aquí el nombre Sanedrín es una adaptación más bien aramea de una voz griega que se conoce como Sanedrión, que significa asamblea. Y era el consejo superior de la nación, investido de todas las atribuciones jurídicas, pero también legislativas y aún religiosas, que no reservara para sí, o mejor, que estaban en la función de preservar el poder protector de Roma. Esa era la función. Entonces, ya como decíamos antes, cualquier cosa que se levantara en revuelta, que amenazara al imperio, este Sanedrín estaban para eso, para protegerlo, para guardar la jerarquía, siendo constituido por 70 miembros, además del sumo sacerdote del día, quien presidía las secciones, eran presididas por él. El sumo sacerdote era quien presidía las reuniones del Sanedrín. A los judíos les gustaba pensar inclusive que era una continuación, estas reuniones del Sanedrín, de las juntas de ancianos que se destacaban por allá en los tiempos de Moisés. Ellos siempre tenían esa idea. Por ejemplo, en Éxodo 3:16 dice, ve
y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. A ellos, a los judíos, les gustaba tener esa idea de que era la continuación de esas reuniones, de esas juntas de ancianos del Antiguo Testamento que se daba desde los tiempos de Moisés. En Éxodo 19:7 también dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y Éxodo 24:1 vuelve y nos dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y por allá en Números 11 también se nos habla del asunto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Así que es verdad que los jefes de las familias habían influenciado en la política de Israel. Desde aquellos tiempos, claro que sí, era una orden inclusive del Señor a Moisés, que reuniera siempre los líderes, los ancianos. Pero el Sanedrín, en los tiempos de Jesús, tal como funcionaba en los tiempos del Nuevo Testamento, dotaba totalmente de los tiempos de la dominación griega, o sea, más o menos 2 siglos antes de Cristo. 2 siglos antes de Cristo, esta reunión ya había cambiado, ya no era como el Señor le había dicho a Moisés, esto ya había sido distorsionado. Se suponía de que los príncipes de los sacerdotes, los ancianos, es decir, allá se le conocía como el presbuterio, en el griego presbuterio, que viene la palabra presbiterio o presbítero, y también se incluían a los escribas, se componía este Sanedrín. Eso era lo que... y ellos se ufanaban creyendo que estaban siguiendo la ley de Moisés, es decir, al estilo, al modelo que se le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ya realmente unos 200 años antes de Cristo, ese modelo ya se había perdido. Así como se había perdido el modelo sacerdotal, sumo sacerdotal, durante el tiempo de Jesús, que no era ya de la casta levítica como tal, sino era de otra, era impuesto, como dije anteriormente, por el mismo imperio, pues igual esta reunión también era, digámoslo así, amañada de alguna manera. Sin embargo, se ufanaban siguiendo el modelo que se le había dado a Moisés. Los ancianos eran conocidos como jefes de familias y los escribas y los intérpretes oficiales de la ley y de la tradición simpatizaban estos mayormente con la posición de los fariseos. Así que Josefo, un escritor judío de la antigüedad, él menciona que el lugar de las reuniones del consejo se hallaba al extremo occidental del templo, era cerca del templo, y allí los consejeros se sentaban en semicírculo cada vez que iban a reunirse en el Sanedrín. Mire la forma como ellos se reunían, era una especie de semicírculo como se reunían para verse cara a cara, bajo la presidencia, como dije anteriormente, del sumo sacerdote, con el fin de que todos pudiesen verse. En algunos salones de clase, cuando estamos en clases, a veces se nos acostumbra a que nos reunamos en círculo. ¿Por qué? Porque eso hace que el círculo sea más estrecho. Es decir, no es lo mismo un salón convencional donde todos están mirando frente a un tablero, que es reunirse en círculo donde todos nos podemos ver y participar de esa reunión. Entonces esas reuniones o esas clases de esa manera son hermosas por eso, porque todos podemos mirarnos cara a cara. Pues es un modelo de ellos. Mire de dónde se salió el modelo. Es el modelo del Sanedrín, que ellos cuando se reunían lo practicaban. Se reunían en semicírculo y quien dirigía era el sumo sacerdote, y los reos, cuando traían un reo para impartir un juicio sobre él, tratándose de procesos especialmente judiciales, se colocaban en el centro de ese semicírculo. Así que mire lo que dice en el versículo 6, dice, y el sumo sacerdote, Anás,
y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que estos estaban en semicírculo. ¿Y quiénes estaban en el centro del círculo como reos? El apóstol Juan y el apóstol Pedro. Si nota, imagínese usted, hermano, que lo están acusando y estar encerrado en ese círculo y todo el mundo acusándolo a usted. Tremendo. Eso emocionalmente no debe ser tan fácil. Pero allí estaba el apóstol Pedro y allí estaba el apóstol Juan. Lucas menciona varios destacados miembros del Sanedrín, siendo Anás la cabeza de la familia sacerdotal más importante. Y a pesar, inclusive, de que los romanos le habían destituido como sumo sacerdote, sin embargo, él seguía ejerciendo. En cambio, Caifás, es decir, su yerno, ejercía una poderosa influencia en la oligarquía, es decir, en la casta de la nobleza del Sanedrín. ¿Por qué? Porque había llevado más o menos unos 16 años como pontífice, sabiendo congraciarse. Tenía la manera, la forma de congraciarse nada más y nada menos que con los gobernantes romanos. Es decir, tenía alta influencia. Pero Juan y Alejandro, que nos nombra aquí el versículo 6, dice Anás, Caifás y Juan y Alejandro. Si nota, el versículo 6 nos está nombrando estos personajes. Juan y Alejandro, que nombran aquí, pues no tienen más significado que su alto rango. Es decir, tienen el privilegio de participar de esa reunión, de ese grupo de líderes que eran conformados por 70 allí dentro de la casta sacerdotal de aquel tiempo. Ahora el versículo 7 nos dice, hablando del interrogatorio que se le empieza a hacer a Pedro y a Juan. Dice, y poniéndoles en medio, ¿sí nota lo que dice hace un momento? Estaban en semicírculo los líderes religiosos allí, quien dirige es el sumo sacerdote, en este caso Caifás, pero es que Caifás, realmente el que estaba puesto era su yerno, Anás. Él era el que oficialmente había sido colocado como el sumo sacerdote, pero quien manejaba los hilos era su suegro. Entonces era una especie como, Anás era más bien una especie como de títere de su suegro. Bueno, sin embargo están allí allí están reunidos en el Sanedrín los fariseos, los escribas, los ancianos, las familias sacerdotales, los sumos sacerdotes, todos están allí en semicírculo y allí al centro está Pedro y Juan. ¿Se acuerda que dije hace un momento que a los reos los colocaban en el medio? Entonces, mire, el texto nos dice en el versículo 7, dice, y poniéndoles en medio, ¿sí nota? Del círculo, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, miren la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, mira a quiénes les está dirigiendo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, es decir, los líderes de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, miren lo importante aquí, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién expresó estas palabras el apóstol Pedro? Nada más y nada menos que a los líderes, a los gobernantes, a la casta de la nobleza, al Sanedrín. Estas palabras salidas de la boca de Pedro no hubiesen podido salir de Pedro mismo. Dice el texto y nos aclara, Pedro pudo enfrentar esta situación, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esto es una lección para nosotros como iglesia. No salir a predicar sin estar lleno del Espíritu Santo. Sí, las intenciones son buenas
Y qué bueno. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, yo le hablaba hasta las piedras, le hablaba a todo el mundo. Y a mí se me ocurría a veces, yo decía, voy a empezar a predicar por esta cuadra. Y así me daba el arrebato. Y empezaba a golpear casa por casa solo. Y empezaba, muy buenos días, y me cargaba mis tratados y les recompartía el evangelio. Pero después me puse a pensar y dije, así no es la obra del Señor. Primero hay que ir a orar. Primero hay que ir revestido del Señor. Porque es que vamos a meternos en terreno enemigo, a arrebatarle armas al diablo. Y Él no va a ser por el contento con eso. Así que nunca, por favor, nunca, hermano, vaya a predicarle a alguien sin haber orado. Sin haber orado, hermano. Hay que ir, hermano, poner el asunto siempre en las manos del Señor. Cuando salgamos a los parques a predicar, hay que por lo menos un mes antes salir a ese parque, hermano, rodearlo en oración, allá que el Señor derribe esas potestades, que prepare el ambiente. Hermano, antes de salir a las calles hay que dar un paseíto por las calles en oración, hermano. Así hacer esa tarea, hermano, antes de iniciar cualquier cosa. Esto no es una actividad religiosa, hermano, es que es una actividad de poder y lo podemos aprender de estos, miren. Vienen de un grupo de oración, ¿se acuerda que iban en el templo a la oración? Y miren lo que está pasando. Ahora están haciéndole frente a la controversia de estos, a la oposición de estos. Y no son cualquieras, no son gente común y corriente, son la gente importante de Israel, son la gente importante del imperio. Y allí está Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, de una vez lo señala, dice, ustedes lo crucificaron, ustedes, qué tremendo, ese Jesús, ustedes resucitó. Es decir, qué bonito ver a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, como nos aclara el texto, hablando estas palabras. Él no fue en otro poder, en el poder del Espíritu Santo. Razón tenía el Señor cuando les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí, porque hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Es decir, porque el Señor sabía que estos tenían que hacerle frente a esta clase de personajes. Inclusive más adelante el apóstol Pablo también se para ante los dueños del mundo de Grecia y tiene que decirles, ustedes, mi querido Félix, Festo, Berenice, Agripa, vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Y también se para el hombre allí lleno del Espíritu Santo. Así que esta es una reflexión para nosotros. No hagamos nada sin estar investidos del Espíritu Santo, sino haber orado antes de, mi querido, antes de. Yo aprendí eso. Si no he orado, si no he clamado, si no he ido, prefiero no hacer nada, hermano, porque sé que esto no va a tener ningún resultado. Entonces, que Dios nos ayude en este nuevo año, cuando comencemos nuevas cosas para el Señor, hermano, haber orado. De hecho, ya deberíamos estar orando. Yo personalmente estoy orando desde noviembre, desde comienzos de diciembre, por lo que vamos a hacer este año. ¿Qué nos va a dirigir el Señor para hacer este año? ¿Sí me hago entender? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Ahora, pues el momento del primer choque aquí entre la iglesia naciente y las fuerzas del judaísmo oficial, pues vemos aquí que está lleno de un cierto interés. Hacía solamente unas semanas que Jesús había ocupado el lugar reservado ahora para Pedro y para Juan. Es decir, él era quien predicaba, él era quien llevaba el mensaje, él era quien confrontaba inclusive al mismo Sanedrín. Y habiendo sido condenado a muerte por blasfemo, ¿sí nota? Ahora está aquí Pedro también predicando. Ahora es Pedro quien toma las riendas. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Por haber predicado el Evangelio. ¿Quiénes lo crucificaron? Pues nada menos que la condición política de la nación, la condición religiosa, presionados por ¿quiénes? Por los sumos sacerdotes. ¿Quiénes? Anás y Caifás y sus colegas. Y habían conseguido que Pilato, contra su propia voluntad, porque Pilato dijo, pues yo no encuentro nada en yo no encuentro ningún delito. Sin embargo, presionado por Anás y Caifás, Pilato terminó entregando a la muerte y a la crucifixión al odiado, llamémoslo así, al odiado Jesús. No Jesús el de los milagros, al odiado Jesús de Nazaret. Ese era el que ellos odiaban.
¿Cómo sí que de Nazaret puede salir algo de bueno? Pensando ellos librarse seguramente a sí mismo del impacto que estaba causando Jesús en su persona y en sus doctrinas, que amenazaban según el sistema político y religioso del imperio. ¿Se acuerda que dije que 2 juicios hicieron contra Jesús? Pero después de ese corto periodo de tiempo, después de que le han matado, le han crucificado, lo han llevado a la muerte, después de ese periodo de tiempo, está en medio del pueblo todavía de los rumores, del asombro de lo que sucedió en ese acontecimiento. Los discípulos de Jesucristo ahora consiguieron llenar la ciudad con el nombre del Nazareno. Mire lo que dice Pedro, ese Jesús de Nazaret. Primero predica ya en el templo, el Jesús de Nazaret. Ahora ante los líderes religiosos está diciendo el Jesús de Nazaret. Y eso tiene mucho sentido que les hable de esa manera, Jesús de Nazaret. Primero, porque cuando se está refiriendo a Jesús, Jesús era simplemente, según ellos, el hombre, el inofensivo hombre, el buen hombre, ese hombre que, como bien hemos dicho, es ejemplar, que no causa ninguna amenaza. Fuera de eso es de Nazaret. Como ellos mismos decían despectivamente, de Nazaret, ¿podrá salir algo de bueno? Entonces Pedro está aquí poniéndole nada más y nada menos que al Sanedrín, nada más y nada menos que a los líderes religiosos, le está diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, de ese que ustedes mataron, en ese nombre es que este cojo, en el poder de ese nombre, es que ha sido levantado y ustedes lo ven que está hoy sano. Esas son unas palabras tremendas. Pedro está declarando que Jesús había resucitado, y no solo eso, sino que ahora esa obra de sanidad recordaba aquel beneficio del ministerio de Jesús que le había procurado tanto, pero tanto prestigio en la nación. Es decir, ellos veían que Jesús, a pesar de que ya no estaba con ellos, en su nombre seguían los milagros, las señales, el poder, la gloria de Dios dentro del pueblo de Jerusalén. Esto causa un impacto tremendo, pero ¿cómo sí que ya no está entre nosotros? ¿Y de qué clase de poder nos está hablando este señor aquí? Diría el Sanedrín. Verso 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre? Si nota, eso también es importante. ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta pregunta abre aquí la sesión y se amplía. Podría significar aquí lo siguiente: ¿quiénes son ustedes para obrar milagros? ¿De dónde procede ese poder que ustedes tienen? ¿O en qué nombre? ¿Quién los mandó? ¿En qué autoridad? Porque para ellos el nombre era autoridad. Por eso más adelante les dicen, no prediquen más en ese nombre cuando lo sueltan más adelante. ¿Por qué? Porque el único nombre que representaba autoridad dentro del imperio se llamaba Augusto César. No había otro nombre. Y mire lo que está diciendo Pedro más adelante, le dice, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Esto es pisar callos, hermanos. Esto es pisar callos, y callos fuertes. Porque son los líderes. Son los líderes religiosos. Son los líderes de la nación. Y lo que les está diciendo Pedro aquí no es nada descabellado. Pedro está poniendo el dedo en la llaga. Pedro está pisando callos. Pedro está predicando con todo el poder, como bien dice el texto anteriormente, con todo el poder del Espíritu Santo. Esto no se puede hacer de otra manera, mi querido. Una vez más, hay que ser llenos del Espíritu Santo para poder ser la obra del Señor. Esto no se puede hacer ni por nuestra inteligencia, ni por nuestros buenos intereses, ni nuestra buena intención, ni nuestro conocimiento, hermanos. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada que Dios nos ayude. Así que podríamos ver las preguntas que estos están haciéndole a estos. ¿En qué nombre? Dice que los pusieron en el medio y empezaron a preguntarlos, a rodearlos de preguntas. ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder? ¿En qué nombre están haciendo ustedes todo esto? Así que el hecho de la curación del cojo era innegable. No lo podían negar. Así que trataban de atribuírselo
Ellos no negaban el milagro, pero trataban de atribuírselo a artes mágicas o tal vez era una confabulación con poderes satánicos o alguna cosa. Ellos miraban, buscaban la forma, era de dónde procedía ese poder, era lo que estaban ellos buscando. Basaban su interrogación en las instrucciones de Deuteronomio. Por allá cuando en Deuteronomio el Señor da algunas leyes acerca precisamente de todas esas cosas ocultas. Por allá Deuteronomio 13, en el capítulo 13 de Deuteronomio dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sus sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, ellos, especialmente esos sumos sacerdotes, los escribas, que eran los que escribían todo acerca de las cosas de la ley, pues ellos conocían todo esto. Entonces ellos tal vez están atribuyendo el milagro de la sanación del cojo a estos poderes satánicos o simplemente poderes mágicos de lo que había prohibido el Señor, buscando la forma para también de alguna manera acusar a este par de hombres que están allí en medio del Sanedrín, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Seguramente no contaban con la autoridad y el poder de la contestación de estos hombres despreciados. Ellos no contaban con lo que iban a decir estos. Ellos no contaban con la respuesta. Pero Pedro, una vez más, lleno del Espíritu Santo, que le capacitó, que lo dotó, le dio las herramientas para hablar con sabiduría. Pero una sabiduría divina, una sabiduría de lo alto. Era muy diferente la respuesta de Pedro a la respuesta que tal vez y posiblemente otros reos que habían colocado anteriormente en sus reuniones de Sanedrín. Es decir, la respuesta de Pedro eran totalmente distintas a esos reos que lo único que buscaban era salvar sus vidas. Entonces, la misma inspiración también le llevaba, digámoslo así, le elevaba a Pedro, lleno del Espíritu Santo, por encima inclusive de los argumentos de los mismos escribas. Es decir, la respuesta de Pedro está inclusive sobrepasando el entendimiento y en la razón de estos mismos escribas. Es decir, ellos más adelante tienen que asumir que realmente estos hombres son realmente, no es raro, no es nuevo, o mejor, no es normal lo que están haciendo y mucho menos lo que está hablando en este caso el apóstol Pedro. ¿El poder de dónde viene? El poder viene, como bien lo dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Es el mismo Señor a través de Pedro. No es Pedro, aquí no se trata ni de Pedro. Aquí se trata del poder que está obrando, el poder sobrenatural a través de este hombre natural. El poder de lo alto a través de este hombre aquí en la tierra. Es lo que está sucediendo, hermano querido, y hasta el día de hoy funciona igual. Nosotros no hacemos nada para el Señor. ¿Qué busca el Señor? No está buscando gigantes espirituales, ni super santos, ni los super teólogos. ¿Qué busca el Señor? Vidas rendidas totalmente a Él, como lo fue Pedro y como lo fue Juan. Simplemente se dejaron usar por el Señor y el Señor pudo obrar a través de estos hombres comunes y corrientes. Yo creo que ni el mismo apóstol Pedro se imaginó que iba a decir lo que dijo, porque no salió de él.
era lleno del Espíritu Santo. Así que estos escribas, pues, tuvieron que haber quedado inclusive sorprendidos, como lo vamos a ver más adelante, de las mismas respuestas de Pedro. Es decir, sobrepasó esa inspiración del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, sobrepasó la razón y aún el conocimiento y la sabiduría que tenían estos hombres que hacían parte de ese Sanedrín. En el griego, la palabra inspiración, en el griego viene la palabra plesteis, que indica inspiración para una obra especial, mientras que la palabra pleres, en el griego también, significa estar lleno del Espíritu Santo. Y Pedro estaba tan inspirado del Espíritu Santo que pudo dar la respuesta que dio precisamente porque estaba pleres, es decir, estaba lleno del Espíritu Santo. Después de dirigirse en términos respetuosos a los jueces, mire que el hombre se refiere de la manera siguiente, dice versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Si nota, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Pedro no les está quitando la corona, les dijo, ustedes son gobernantes y ustedes son los ancianos, los líderes de Israel. ¿Sí ven? Pedro no se dirigió a ellos de una manera irrespetuosa, como también lo fue Daniel, por allá cuando se presenta delante de Nabucodonosor. Oh excelentísimo rey, dice Daniel, oh excelentísimo rey, yo no me voy a inclinar ante la estatua que usted ha hecho, solamente me inclino ante Dios, pero no le quitó la corona. Oh excelentísimo rey. ¿Sí nota? Y eso también tenemos que aprenderlo nosotros. Pedro recalcó que se trataba de explicar el beneficio hecho a un hombre enfermo. Es lo único que Pedro estaba a explicarles. Es lo único que ellos, lo que él hizo. Simplemente trajo a colación el beneficio que había venido de parte del cielo a favor de este hombre que estaba enfermo. Es lo único. Y que sugería más bien la operación de un poder benéfico más que maléfico o satánico como ellos lo querían hacer suponer. Así que, ¿por quién se había llevado a cabo este poder, este milagro? La contestación fue muy sencilla de Pedro. Y lejos de procurar encubrir alguna fórmula mágica o vergonzosa, Pedro quería que no solo el Sanedrín, sino además todo Israel se diera cuenta de que este milagro se había efectuado en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Dice el versículo 10, sea notorio, dice el versículo 10 en la respuesta que da Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa es una pisada de callo fuerte para los líderes religiosos, para los líderes políticos allí, para el Sanedrín. Esto era algo que causaba un impacto, esa respuesta. Y el versículo 11 él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal de una construcción. Así que de la defensa, el apóstol Pedro, después de haber dicho, no, este que ustedes ven, solamente el Señor lo ha sanado, dicen, parafraseando, está defendiendo su postura, pero de la defensa, ahora Pedro, empieza a entrar en el plano del ataque. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí nota? De la defensa del apóstol Pedro pasa enseguida al ataque.
recordándoles a los principales sacerdotes, a los príncipes, que ellos mismos habían sido culpables de la muerte del Señor Jesús, pero que Dios había trastocado aquí su sentencia por levantarle de entre los muertos. Es decir, ellos pensaron que habían triunfado con matar a Jesús, pero el Señor mismo lo levanta de entre los muertos, prácticamente dejando por el piso la intención que estos tenían de deshacerse de Jesús, que les estaba causando problemas. Ahora el problema se les creció, porque ahora el Jesús resucitado desde la diestra del Padre está obrando a través de su iglesia. Por eso es que a los cristianos no nos quieren, hermano, porque es el poder de Dios operante a través de la iglesia. Es el poder del resucitado. Había restaurado a perfecta salud de aquel hombre. En el versículo 10 les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, les dice en el versículo 11, la piedra reprobada por todos vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal. Al decirles Pedro, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, les está demostrando un conocimiento íntimo de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Pedro, una vez más, se afirma en las palabras del Antiguo Testamento que este Sanedrín tanto conocía. Entonces, segundo, hay que ir lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, pero en el conocimiento de las Escrituras, mi querido. Hay gente que por no estudiar la palabra, ¿sabe qué dice? Ay, no, yo no estudio Biblia, eso yo no estudio porque la misma Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Oiga, y le damos tan duro a la Biblia. Eso yo voy y me paro frente al pecador y yo abro la boca y el Señor me empieza a dar las palabras. Sí. No, Señor, hay que orar, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, pero también hay que devanarse los sesos estudiando las Escrituras. Vemos aquí a un Pedro lleno del Espíritu Santo, pero Pedro no se fue allá con éxtasis emocionales o espirituales. Pedro no se fue allá dándoles simplemente una experiencia sensorial a estos. No, Pedro fue con argumentos que ellos conocían desde las Escrituras. Entonces, por eso cuando Pedro dice, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, esto es otra pedrada para ellos, porque Pedro está usando del Salmo 118, 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y usa también del profeta Isaías, donde el capítulo 8 de Isaías dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pedro lo hace con referencia especial a las profecías mesiánicas y servía de base para generalizar la lección de la curación del enfermo. Es decir, la curación del enfermo, como he dicho en otros momentos, simplemente era la excusa para lo que vendría después. Marcos capítulo 12 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y primera de Pedro, el mismo apóstol Pedro, quienes acaba de predicar a estos, más adelante en una de sus cartas, él dice lo siguiente en primera de Pedro 2. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El versículo 12 aquí dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Esa palabra nombre para los judíos era otra bofetada. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es por Augusto César, no es por Pilato, no es por Herodes, no es por Anás, no es por Caifás, no es por el Sanedrín. Les está diciendo Pedro, trayéndolo yo ahorita en este momento al contexto de Pedro, lo que está diciendo allí. Les está diciendo: y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solo había sido sanado el enfermo por el nombre de Jesús, sino que este era el Mesías Salvador, el designado por Dios y aquel que los profetas habían anunciado. La palabra sozo, es decir, S-O-Z-O, sozo en griego, puede indicar salud en lo físico, pero también a la vez significa salvación en la esfera espiritual. ¿Quién quiere ser sozo por Dios? Que me sane físicamente, pero que me sane espiritualmente. Eso significa la palabra sozo. Es decir, hay doble sanidad, física y espiritual. Y lo que permitió a que Pedro pasara del sentido literal al significado espiritual. Es decir, este enfermo que ustedes ven ahí, Dios lo ha sanado, el poder de Dios lo ha sanado. Pero termina diciendo Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser, no dijo sanos, sino salvos. Si nota, Pedro está usando de la palabra griega el sozo, que tiene por resultado sanidad integral, tanto física como espiritual. Por eso Juan, el otro apóstol, por allá más adelante también en sus cartas, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en este 2022 en todas las cosas, pero que tengas salud, así como prospera también tu alma. Eso es oso, salud, salud en todo el sentido de la palabra, tanto físico como espiritual, emocional. Proclamando aquí Pedro, el único nombre, el nombre que Dios había dado a los hombres para su salvación en todo el ámbito del mundo, de todo el globo terráqueo, y era aquel mismo nombre de Jesús que con poder había sanado al enfermo. Y Pedro termina diciéndoles: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí nota? No dijo sanos, sino salvos. Que Dios nos ayude a buscar esa sanidad en todo el sentido de la palabra, que nos volvamos sosos en el griego, que indica sanidad, salud, física como espiritual, integral en todo el sentido de la palabra. Y que esta sea la motivación para este 2022. Buscar una salud integral. Bien dice la gente que el que tenga salud, pues está siendo beneficiado. Y dice la gente: no, pues después de la vida la salud. Pero sí, qué bueno que la intención no sea solamente la salud física, sino también la salud integral, emocional, en medio de este mundo tan convulsionado que atenta contra las emociones humanas, contra el espíritu, contra todo el centro del ser, contra inclusive la integridad física de los seres humanos. Que Dios nos ayude y que esa sea una de las motivaciones para este año. Amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma en este 2022, hermano querido. Que anheles, que procures buscar la salud en todo el sentido de la palabra, que puedas perdonar,
que pueda haber paz en tu corazón, que pueda haber confianza y esperanza, como decíamos ayer, que pueda haber esa confianza en medio de un mundo convulsionado, que no nos dejemos robar la paz, que ese sea el objetivo principal para este año, para transmitírsela a un mundo que está convulsionado y que necesita respuestas, y que solamente la iglesia del Señor, de Jesucristo, las tiene. Es decir, en el nombre, ese nombre hasta el día de hoy sigue vigente. El nombre de Jesús no se ha borrado, no se ha desteñido, no ha pasado de moda, no ha caducado en su fecha, no tiene fecha de vencimiento. Sigue tan vivo como ayer, como hace 2000 años cuando Pedro lo predicó y ante el Sanedrín. Y seguiremos desarrollando qué pasó posteriormente a esto. Que Dios nos ayude, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Hoy, Señor, estamos a puertas de iniciar, de arrancar en firme este nuevo año, bendito Señor. Y hoy oro a ti, Señor, por esta humanidad, Señor, que está enferma, espiritual, emocional, inclusive físicamente. Está enferma, Señor, esta humanidad, a consecuencia del pecado, bendito Señor. A consecuencia del apartarse y el alejamiento de ti. Y hoy me uno a la oración del apóstol Juan. Yo deseo, bendito Señor, que esta humanidad sea prosperada. Prosperada en todas las cosas. Que esta humanidad tenga salud. Pero que también esta humanidad prospere en su alma. Bendito Señor. Que venga la bendición, Señor, integral a esta humanidad. Señor, tú bien dijiste, Señor, la paz no está en ninguna mesa de negociación. Tú dijiste, la paz yo la doy, no como el mundo la da. Y tú quieres, Señor de la gloria, que tengamos paz para contigo, pero que tengamos la paz tuya también. Porque dice, Señor, la Escritura que por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor de la gloria. Por medio de la fe en ti, bendito Señor. Pero también nos dice que podemos tener la paz tuya. Es decir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará tus pensamientos y tus corazones en Cristo Jesús. Señor, que la paz para contigo, pero que también la paz tuya, Señor, sea la que, Señor, sea impregnada en los corazones y en las mentes de los seres humanos. Es decir, la paz para contigo de aquel que necesita venir a ti en actitud de arrepentimiento y convertirse a ti, volverse a ti, bendito Señor, de todo corazón. Pero la paz tuya, Señor, para todos aquellos que ya caminamos contigo. Porque a veces tenemos paz para contigo, pero a veces no tenemos paz tuya. Nos la dejamos robar por los problemas, por las luchas, por las situaciones. Entonces, Señor, este año, que esté la paz para contigo, por la paz que tú produces, por el perdón de los pecados, pero también la paz tuya, por el hecho de saber de que ahora somos tus hijos y que caminamos confiados en ti, que ya no andamos afanados, que ya no andamos estresados, que ya no andamos preocupados por lo que está pasando en nuestro mundo, sin querer tapar el mundo con un dedo. Simplemente tenemos una realidad al frente, pero eso no nos roba la paz de Dios. Señor Dios de la gloria, que la paz para contigo y la paz tuya, Señor, esté sobre esta raza humana. Es lo que te pido en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos este año 2022 en tus manos. Están los sueños, los anhelos, los proyectos, las metas. Está todo lo por venir, bendito Señor. Lo colocamos delante de ti. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia esté sobre cada cosa, Señor de la gloria, que hagamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les bendiga. Entonces les deseo que el Señor les dé un buen año, un año de bendición, un año donde su gracia, su misericordia y su favor esté sobre todas las cosas que este año emprendamos, en lo ministerial, lo familiar, lo personal, en todas las cosas el Señor esté allí con cada uno de nosotros. No nos apartemos del Señor, cada día más aferraditos a Él. Un abracito para todos, mis amados. Bendiciones. Chao.